El movimiento denominado peronista fue uno de los más importantes en la segunda mitad del siglo XX. Y con este movimiento inicia la etapa del Estado benefactor en Argentina. Este movimiento tuvo como líder a Juan Domingo Perón. Pero ¿cómo surge Perón en el poder? Perón es un militar que encabeza el golpe de Estado de 1943. Al año siguiente asume el cargo de la Secretaría de Trabajo, también el de Ministro de Guerra y Vicepresidente de la República. Para el año 1945 le van a arrebatar todos estos poderes y formando una alianza con otros sectores como ser la Fuerza Armada, la Iglesia y los sindicatos, va a ganar las elecciones de 1946 y va a ser reelegido de vuelta en el año 1952 hasta el 55, que es derrocado por un golpe de Estado. Bueno, en este presente trabajo, en este pequeño video, lo que vamos a tratar de hacer es explicar lo que es una obra del autor Miguel Rodríguez Somoza, cuyo título es Una mirada vigilante, educación del ciudadano y hegemonía en Argentina, de 1946 a 1955. Para empezar a explicar esta obra, me pareció importante o relevante una historieta que vi y me llamó la atención y tiene un poco de relación con todo lo que desarrolla este autor desde una perspectiva pedagógica. En la cual, en esta historieta que va a mostrar a continuación, se muestra a Perón hablando con sus ministros, en los cuales acuerdan una reunión el 17 de octubre y los ministros le contestan que ese día van a llevar mate, entonces Perón le contesta que ese día va a llevar las masas. Esto está muy vinculado a todo lo que fue este autor, o sea, Miguel Somoza, habla de la característica de líder, de conductor de Perón con respecto a este movimiento. Pero también es importante destacar que la relación pedagógica que va a haber durante este peronismo, resalta que va a haber tanto dentro de la escuela y fuera de la escuela, y que se va a dar en todos los ámbitos. También es de destacar que este líder Perón, como él resalta como un título, el liderazgo pedagógico. ¿Por qué? Porque dice que todo movimiento o reforma social es importante cuando transforma la manera de ver el sentido de lo real o lo naturalizado por los sujetos de ese momento, por las personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que transformar. ¿Y para ello va a utilizar la educación justamente? Porque lo tiene que reeducar a ese sujeto, presentándole un nuevo imaginario social o una nueva forma de ver la realidad, y permitiendo que de esta manera ellos lo internalicen o lo naturalicen o lo hagan propio, como diría uno. Sumado a todo esto, Perón tenía condiciones y características de ser un conductor. ¿Por qué? Porque él decía que antes de manejar el poder o de incorporar el poder, uno tiene que educar a la masa. ¿Por qué? Porque una masa alfabetizada, educada o con cultura reacciona de manera diferente, y que la masa no depende de la cantidad de personas que posea, sino que depende de la calidad de persona que conduzca la masa. O sea que todo va a estar condicionado, todo va a reaccionar o va a estar condicionado dependiendo del líder de esa masa. Él también pretende a la vez transformar la masa en pueblo, y todo este movimiento obviamente tiene un alcance nacional. Perón él mismo se adjudica como una de sus características como el primer pedagogo. A la vez él tiene que educar o reeducar a estos nuevos sujetos, para lo cual él va a utilizar obviamente, como ya mencioné, a la educación. ¿Por qué? Porque primero que todo que le tiene que inculcar una doctrina, que en este caso la doctrina peronista. Él decía que la doctrina no basta solamente con conocerla, sino que además hay que sentirla, hay que amarla. O sea que era más un sentimiento, y que de eso, una vez que aceptaban esa doctrina, iban ya a tener una noción más de lo que era
una aceptación del líder, de quien las conducía. Sumado a todo esto, otra de las principales características del accionar de Perón es resaltar qué acciones políticas implementó. En esta etapa de 1946 a 1955 es de resaltar que estas acciones se dieron en la institución educativa, en la modificación del currículum. También va a haber la incorporación de nuevos textos para la escuela, que a continuación les voy a ir mostrando algunas hojas de los libros en los cuales se resaltan la figura de los líderes, de este caso de Evita como de Perón, dándole un aspecto maternal y paternal, como ellos tienen un sentido de ver con ellos. A todo esto también van a presentar una nueva categoría un nuevo concepto de ciudadano, porque el sujeto peronista, en este caso el ciudadano peronista, primero de todo que va a incorporar a nuevos sujetos a la categoría de ciudadano, como ser las mujeres, bueno, las cuales van a votar también por primera vez en 1947, también a los sectores obreros, a los sectores marginados, entre otras cosas, a los obreros industriales también, a los sectores populares, etcétera. A todo esto, el peronismo resaltaba un sujeto que sea colectivo, movilizado, politizado, plebiscitario justamente, alfabetizado también, que este sujeto tenga la capacidad de demostrar si le gustaba o no le gustaba lo que uno proponía, y también que sí o sí tenga una cierta relación o tenga un acercamiento con su líder, entre los conducidos con este líder justamente. Pero a su vez todo eso va a llevar a una nueva categoría de ciudadano. Si bien se ampliaron los derechos, porque ahora solamente también los derechos también se van a incorporar, no solamente como derecho individual o derecho a votar un representante. Bueno, durante esta etapa también va a haber una ampliación de los derechos. No solamente van a ser políticos como el de votar un derecho individual, sino se van a incorporar los derechos económicos y sociales. La categoría de ciudadano, la ampliación de este concepto de ciudadanía, practicando en cierto modo un sistema de restricción de la ampliación de este concepto, se van a aplicar dos modalidades. Una modalidad conceptual, en la cual el concepto de ciudadano se va a reducir a ciudadano, a pueblo, y de argentino a peronista. Entonces estos conceptos lo único que van a determinar es que todo eso eran categorías que incluía ser peronista. Si vos no eras peronista ni argentino eras, entonces. En la categoría instrumental lo que se va a incorporar es una educación continua de este ciudadano, con una educación moral y cívica peronizante. Es de destacar que durante esta etapa hay el peronismo se va a destacar en el desarrollo de esta enseñanza, de la enseñanza técnica, que van a ser viables ahora para los sectores populares, van a ser optativos para los sectores populares y las clases medias. También se va a dar esta politización de los sectores populares, la politización en este caso, sumado también a la capacitación, la formación y capacitación de mano de obra que va a llevar adelante por el proyecto industrialista encabezado por Perón.
Pero a su vez lo más importante para destacar a modo de conclusión de lo que significó este periodo fue que lo importante que destacar no es el alcance educativo que tuvo en este momento, sino que fue la combinación de recursos educativos y formativos con mecanismos de control, vigilancia y castigo que ejerció el peronismo, aplicando todo el importante papel educativo de este Estado para generar consenso y legitimidad en un momento en que se estaba dando la politización de estos sectores populares.